Bien, y está con nosotros ahora el señor Arturo Vázquez, él es socio de Gerenz Consultoría y ex viceministro de Energía. Arturo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Muchas gracias por la invitación al programa. Gracias a ti. Bien, lo hemos invitado precisamente por el asunto que mencionábamos antes. Una de las 3 interpelaciones que trata de promover Juntos por el Perú es la interpelación al ministro de Energía y Minas, al señor Shino. Y un poco la pregunta es en el mismo sentido de aquello que le preguntaba a nuestro invitado anterior a propósito de la probable interpelación al ministro del Interior. ¿Hay elementos de juicio como para poder interpelar a un ministro de Energía y Minas a estas alturas? Porque lo que dice la iniciativa de Juntos por el Perú es que lo quieren interpelar respecto a las decisiones, acciones y omisiones de su sector frente al fuerte incremento en el precio de los combustibles. Mira, Mario, yo creo sinceramente de que esta interpelación no tiene mucho sentido en realidad, porque en primer lugar el tema del incremento de los precios de los combustibles viene de 3 factores, ¿no? Hay un problema internacional, que es la crisis de Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Hormuz, que se va a quedar por muchos meses más. El segundo punto es un asunto logístico asociado al tema del fenómeno del Niño y las variaciones climáticas, ¿no? Lo que ha sucedido en el sur con el cierre de la vía a través de Atico hacia Camaná, ¿no? En Arequipa, y que ha generado un cuello de botella, ¿no? Y en tercer lugar, en realidad la problemática que está asociada, ¿no?, al crecimiento de la demanda de combustibles y a la presión sobre el sistema de almacenamiento, ¿no? Entonces, pienso yo de que la disposición que ha dado el Poder Ejecutivo a través de un decreto de urgencia y promover la aplicación de una asistencia temporal a través de un subsidio es una medida de corto plazo que puede ser efectiva, ¿no?, en la medida de que se despliegue correctamente la gestión del subsidio y el registro del padrón de los beneficiarios, ¿no? Pero no podemos pensar en estar interpelando ministros cada 20 días, pues eso es una cosa que no tiene mucho sentido. El gabinete acaba de jurar hace 27, 28 días, ¿no? Y me parece que hay que dejar un plazo razonable para que el Poder Ejecutivo despliegue las acciones, especialmente en el sector de energía y minas, en donde hemos tenido por mucho tiempo, ¿no?, diría yo, un abandono respecto a las políticas estructurales de largo plazo, como lo que es la seguridad energética, la confianza en el suministro de combustibles, en fin, ¿no? Y una de las materias en las que sí se ha tomado decisiones parece ser Petroperú. ¿Qué piensas de esas decisiones, de lo que del retorno de Oliver Stark, en fin, en general la idea de querer arreglar la cosa, pero que se vuelva, no sé cómo, rentable Petroperú y pueda pagar sus deudas? Mira, la decisión que ha adoptado también el Poder Ejecutivo en materia de Petroperú creo que es razonable, en el sentido de dotar a la empresa de un directorio calificado. El señor Stark ha estado ya en la gestión de la empresa y propuso un plan viable de solución para el problema en su momento, cuando estaba en esa época el ministro Rómulo Mucho. Él era presidente del directorio con otros consejeros, y ese directorio perdió respaldo político en el gobierno de la señora Boluarte, ¿no? Yo creo que nunca lo tuvo, ¿no? Bueno, casi que no lo tuvo, porque no se le respaldó ni se le autorizó las normas, ¿no?, que al final las aprobó Gerí, ¿no?, en el decreto de urgencia 010, ¿no? Sí. Que está estableciendo una salida razonable. Pero es una salida, es la pregunta. Luce verosímil, por supuesto que es mejor que lo que se está dejando atrás. Claro. Sí. Pero ¿es suficiente para salir del hoyo? Yo creo que es el primer paso para salir del hoyo, porque lo contrario, como ha dicho el ministro Elmer Cuba, ¿no?, si esta salida no funciona, probablemente Petroperú vaya a caer en manos de los acreedores, ¿no?, a través de una junta concursal. Las empresas van a pedir a reclamar las deudas que tiene Petroperú. Obvio. Tengamos en cuenta que en este momento Petroperú tiene un déficit de capital de trabajo para comprar combustibles y pagar proveedores de $1.500 millones, para empezar, ¿no? Y tenemos, ¿no?, pasivos de aproximadamente $8.000 millones y un patrimonio que existe, ese patrimonio, porque han habido aportes del Estado a través de rescates de casi $2.000 millones. Entonces, si tú haces el
cálculo del patrimonio neto de Petroperú no supera los 3.000 millones de dólares, está en negativo ese patrimonio. Entonces es una empresa que es insolvente y que necesita una reestructuración patrimonial justamente, ¿no?, para poder atraer capitales y recuperar la confianza de los prestamistas o acreedores que tiene para poder reactivar su cadena de pagos. Pero para atraer esos capitales privados tiene que dar señas de que no está siendo administrada políticamente. Exactamente. Y eso, digamos, no está, es un mensaje que no está siendo plenamente transmitido aún por estas decisiones, ¿no? Pienso yo que una buena señal ha sido designar un directorio profesional y hay que esperar el respaldo que tenga desde el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas las acciones de reestructuración. Pero si vamos a tener interpelaciones de ministros, vamos a tener censuras de ministros, va a haber una crisis de nuevo que puede generar, Mario, el agravamiento del agujero fiscal en que se ha vuelto Petroperú, porque acuérdate de que más o menos entre rescates y aporte de capital estamos hablando de cerca de 30.000 millones de soles que ya ha puesto el contribuyente peruano para tener a flote esta empresa, ¿no? Y un flote bien relativo, ¿no? Es decir, para que no termine de caer en manos de los acreedores, pero... Eso ya lo advirtió el ministro del Mercuba, ¿no?, que ese es el gran riesgo para esta empresa. Pero... haciendo números y viendo lo que puede hacer o no una gestión seria, razonable de Petroperú, ¿es verosímil la recuperación? Esa es la pregunta. Mira, en la medida de que Petroperú separe aquellas unidades que no generan rentabilidad y más que todo pérdidas, ¿no? El oleoducto norperuano, que podría pasar de nuevo un proceso de concesión, ya no con Petroperú, una reestructuración de las gerencias, ¿no?, porque tenemos un montón de gerencias que se han creado. El directorio saliente, antes de que entrara, claro, creó una serie de áreas y ha generado unas contingencias laborales, ¿no?, porque hubo un aumento de sueldos, ¿no? Entonces todo eso se tiene que arreglar, ¿no? El asunto, como pienso yo que tienes un punto importante, es el respaldo político que le da el Poder Ejecutivo a ese directorio. Eso es importante. Si no se le da ese respaldo de una manera enfática, no vamos a tener el agravamiento del problema. Muy bien. Pues muchas gracias a Arturo Vázquez, socio de Gerent Consultoría y ex viceministro de Energía, para acompañarnos aquí en Portada a abordar este importante tema. Y, como siempre, antes de irnos, les recordamos que este 11 y 12 de septiembre la Teletón la hacemos todos. Únete y ayúdanos a que más niñas y niños con discapacidad tengan la oportunidad de continuar su rehabilitación, superar nuevos retos y seguir adelante. Dona al 989-361-677 o ingresa a teleton.pe y podrás encontrar muchas más formas de donar. Muy bien, y eso ha sido todo por esta noche. Se quedan ustedes con Angélica Valdés y primero a las 8 y nosotros nos vamos. O al revés, nosotros nos vamos y ustedes se quedan con Angélica Valdés. Buenas noches, gracias. Bienvenidos a Primero a las 8. Los acompaña Angélica Valdés. Les presento nuestros titulares de hoy. Gobierno de Keiko Fujimori enfrenta su segunda interpelación a menos de un mes de asumir el poder. Esta vez, el ministro de Energía y Minas. Presidente del Congreso, Miguel Torres, ha pedido evitar la confrontación. Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, ha defendido las diversas interpretaciones de los jurados electorales especiales en torno a la llamada reelección encubierta de alcaldes en estas exclusiones de candidatos que también tienen plazo de resolverse hasta el 5 de septiembre. El Ministerio de Transportes ha oficializado la reducción excepcional de un 90% en las papeletas para transporte público y privado. El descuento histórico no incluye todas las multas de tránsito. Con bloqueo de calles y movilizaciones, gremios sindicales y transportistas vienen acatando un paro de 48 horas en Iquitos. Rechazan el alza de precio de combustible, minería ilegal y cortes de energía eléctrica.
Presidente chileno José Antonio Kast evalúa cambios en su reforma de seguridad tras las objeciones al nuevo estado de excepción. De esta manera, el Ejecutivo busca destrabar su propuesta presentada ante el Congreso.